doncella, su cuerpo es un bocado mortal. Ella va dejando huellas, ¿dónde va? ¿Dónde va? Ella va dejando huellas. ¿Cuánta agua usamos para vivir? Yo soy Marcelo Cartier, profesor de Ingeniería Industrial, y junto conmigo en la moderación de este webinar, yo tengo mi colega, la profesora Verónica Rojas. Muy buenas noches, Verónica. Buenas noches, profesor Marcelo, y buenas noches a todos. Como siempre, un gusto poder estar apoyando la serie webinars de la UPA. Quería yo recordarle a la gente que está siguiendo por el Facebook de la universidad que nos pueden hacer sus preguntas en los comentarios y con gusto le vamos a estar pasando a nuestra invitada al final de su presentación. Sí, de hecho, queremos que la participación del público sea muy activa, entonces esperamos sus comentarios, sus preguntas. Y me gustaría mencionar que el profesor Joel Prieto también está trabajando con nosotros en el día de hoy en la dirección de imágenes de esta transmisión. Bueno, para este webinar, además, por supuesto, de nuestra invitada, tenemos un grupo de estudiantes que va a participar haciendo preguntas. Y entonces me gustaría hacer la presentación de estos estudiantes, empezando por Matías Hills, Silvana Ugarriza, Mateo Cáceres, Araceli Nogueira y Elías Patiño. Bueno, como yo mencioné al principio, el título de la charla de hoy es Agua Virtual, ¿cuánta agua usamos para vivir? Y nuestra invitada es la ingeniera Fiorella Oreggioni, que es una egresada sobresaliente en ingeniería de la Universidad Católica de Asunción en los temas de ingeniería civil y ambiental. Ella tiene maestría en recursos hídricos por la Pennsylvania State University, una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Es ganadora de una beca Fulbright, que es una beca del gobierno americano de muchísimo prestigio, y tiene mucha experiencia profesional en el tema de riego y cómo los cambios que se tienen que hacer en riego por cuenta de los cambios climáticos. Muchísimas gracias, ingeniera Fiorella, por aceptar nuestra invitación y te paso entonces la palabra para que hagas tu presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias Marcelo, profesor Marcelo, por la introducción y gracias también a Juan Pablo y a toda la comunidad de la UPA por invitarme a dar la charla. Así como el profesor Marcelo mencionó, yo voy a estar hablando sobre lo que es agua virtual, que está un concepto muy relacionado a cuánta agua nosotros usamos para vivir. Entonces, primero que todo, quiero definir qué es agua virtual. Entonces, agua virtual es el volumen total de agua que se utiliza o que se consume para la producción de un bien o un servicio, considerando todos los pasos o todos los procesos a lo largo de la cadena de suministro. También se conoce como agua embebida o agua incrustada y es virtual porque es el agua que no podemos ver. Por ejemplo, acá tengo un clásico ejemplo. Acá ustedes están viendo una manzana.
no están viendo los litros y litros de agua que se consumió para producir una manzana, una tonelada de manzana. Normalmente se piensa que este concepto de agua virtual está únicamente relacionado a los productos agrícolas, pero en realidad es un concepto que se relaciona a todos los productos y servicios, considerando también los productos industriales. Pero en general, como los productos agrícolas utilizan o consumen más agua para producirse, la mayor parte de los estudios, o la mayor cantidad de los estudios se enfocan en analizar el agua virtual de los productos agrícolas. El concepto de agua virtual fue introducido en 1993 por el profesor John Anthony Allen, o más conocido como Tony Allen. Este es un profesor que actualmente se encuentra enseñando en King College London. Hizo su carrera de grado o su bachillerato en lo que sería geografía y después hizo un doctorado en gestión del agua. Y durante su doctorado él se enfocó en un proyecto que estaba relacionado o enfocado al problema de la escasez hídrica en el Medio Oriente. Y fue a partir de ahí que él se vio inspirado para introducir este concepto, porque se dio cuenta que hay muchos países en el mundo que tienen muy poca disponibilidad hídrica y por lo tanto importan muchos productos que requieren muchísima agua para su producción. Y hay otros países que tienen mucha disponibilidad de agua, entonces estos países producen muchos productos que requieren mucha agua y exportan estos productos. Actualmente es un concepto que hoy en día está muy utilizado para realizar estudios, análisis de consumos indirectos de agua y sus impactos en el medio ambiente. O sea, acá la palabra clave sería indirectos, porque el agua virtual contabiliza el consumo indirecto, no el consumo directo que sería, por ejemplo, cuánta agua nosotros estamos usando para ducharnos o para lavar la ropa o para lavarnos las manos, etc. Es indirecto porque es el agua que consumimos a través de los productos y servicios. Entonces, para hablar de agua virtual, tengo que introducir lo que se conoce como contenido de agua virtual, que es básicamente un coeficiente que determina el volumen de agua o cantidad de agua que se necesita para producir un volumen específico de un producto. Por ejemplo, acá pueden ver unos valores globales promedios, en donde se estima que para producir una tonelada de trigo se necesitan alrededor de 1.827 metros cúbicos de agua, o para producir una tonelada de banana se necesitan alrededor de 790 metros cúbicos de agua, o para producir una tonelada de carne vacuna alrededor de 15.400 metros cúbicos de agua. Más abajo pueden ver otros ejemplos de cuántos volumen de agua se necesita para producir café, cerveza o vino. Entonces, ¿cómo se estiman estos contenidos de agua virtual? O sea, ¿de dónde viene este número? Usualmente, el contenido total de agua virtual es la suma de lo que se conoce como agua virtual azul, agua virtual verde y agua virtual gris. El agua virtual azul se refiere al volumen de agua de fuentes superficiales y subterráneas que se consume para producir un bien o un servicio. Y por ejemplo, si pensamos en un sistema agricultura de producción de cultivos, por ejemplo, sería el agua del riego, en donde este sistema de irrigación está captando agua de fuentes superficiales o subterráneas, de algún río, algún lago, algún acuífero. El agua virtual verde se refiere al volumen de agua que se consume por evapotranspiración y usualmente está relacionado a lo que es el consumo de agua de precipitación. Y por último tenemos lo que es el agua virtual gris, que se refiere al volumen de agua dulce que se requiere para asimilar la carga de contaminantes provenientes de la producción de un bien o servicio en base a estándares de calidad de agua existentes. Entonces podemos ver que el contenido de agua virtual varía por producto que estamos analizando y también por región geográfica, porque está relacionado a, por ejemplo, prácticas de uso de agua y a estándares locales de calidad de agua. Hay que tener en cuenta que no todos estos tres tipos de agua se utilizan en todos los estudios cuando estamos hablando de agua virtual. Más bien el científico o el investigador que está realizando el proyecto o el análisis determina qué tipo de agua virtual va a analizar dependiendo de los objetivos de su estudio. El agua virtual gris es un concepto relativamente nuevo porque fue introducido en el 2006 y su inclusión está justificada considerando la relación que existe entre la escasez de agua y la polución, ya que los autores sostienen que no es el único factor causante de la escasez de agua, sino también que la polución juega un rol importante, porque no es lo mismo tener un curso de agua limpio y poder acceder a esa agua que tener un curso de agua súper poluido y nosotros es mucho más difícil acceder realmente a esa agua. Entonces ahora lo que voy a hacer es explicar cómo se calculan estos tres tipos de agua virtuales.
Primero le voy a hablar sobre el cálculo del contenido de agua virtual azul. Como ya le mencioné, el agua virtual azul es el volumen de agua de fuentes superficiales y subterráneas que se consume para la producción de un bien o un servicio. El contenido de agua virtual azul, entonces sería la suma del agua azul evaporada, agua azul incorporada y agua azul perdida. El agua azul evaporada es realmente el agua azul, el agua de fuentes superficiales o subterráneas que se evapora durante el proceso productivo. Por ejemplo, si estamos pensando en la producción de energía por medio de una hidroeléctrica, sería la cantidad de agua de ese embalse de agua que se está evaporando. O en la producción de algún producto industrial, podemos pensar, por ejemplo, en la cantidad de agua que se evapora en el caso de que tengan un sistema de refrigeración o de enfriamiento con agua y que no haya una recirculación real. El agua azul incorporada sería el agua azul que se incorpora, que tiene el producto. Un ejemplo súper fácil de pensar sería, por ejemplo, la producción de gaseosas, que necesita mucha agua para poder producirse. Y el agua azul perdida es el agua que no retorna en la misma cuenca o que no retorna durante el mismo periodo climático. O sea, básicamente el contenido de agua virtual azul es toda esa agua que consumimos dentro de un periodo específico y dentro de un lugar determinado y que no está disponible para otros usos. Algunos datos básicos para el cálculo de agua virtual azul entonces pueden ser datos de consumo de agua de los procesos industriales de las industrias que queremos analizar, datos de evaporación diaria de embalses o bien la implementación de modelos de balance hídrico o ecuaciones básicas de balance hídrico, y también datos de cantidad de agua, o sea, datos de la cantidad de agua que se extraen de los recursos superficiales o subterráneos, por ejemplo, para el riego. Ahora voy a explicar cómo se calcula el contenido de agua virtual verde. Como les mencioné, el agua virtual verde se refiere al volumen de agua que se consume por evapotranspiración. Entonces, el agua virtual verde se refiere a la precipitación que cae sobre la tierra y que queda en las capas superficiales del suelo. Entonces, el contenido total de agua virtual verde sería la suma del agua verde evaporada y la suma del agua verde incorporada. El agua verde evaporada sería toda esa agua que, por ejemplo, cae en las hojas y que queda en un chiquitito y se evapora o en las depresiones superficiales del terreno. Y el agua verde incorporada sería toda esa agua que están utilizando las plantas del suelo para poder crecer. O sea, esta agua virtual verde realmente se relaciona y es principalmente relevante para productos agrícolas y de forestería. Entonces, algunos métodos de estimación del contenido de agua virtual verde incluye, por ejemplo, fórmulas empíricas de evapotranspiración que pueden ser una de Penman-Monteith o Priestley-Taylor, que en general usan datos, por ejemplo, de temperatura, viento, radiación solar, calor latente, vaporización, etc. Y la utilización de un método u otro depende mucho de los datos que tenemos disponibles. Pero lo que realmente más se usa para determinar el contenido de agua virtual verde son modelos de crecimiento de cultivos. Y estos modelos de crecimiento de cultivo básicamente son un conjunto de ecuaciones matemáticas que determinan el crecimiento de una planta. Entonces, para poder implementar estos modelos de cultivo necesitamos, por ejemplo, datos climáticos de precipitación, temperatura, insolación, características de suelo, tipo de suelo, textura, el uso de suelo y características del cultivo en sí. Cuándo es la fecha de plantación o de siembra, cuándo es la fecha de cosecha, el cultivo en sí que estamos produciendo, etc. Los modelos de crecimiento de cultivo que normalmente son utilizados son tres, que serían el EPIC Model, que es the Erosion Productivity Impact Calculator, the CropWatt y el AquaCrop. The CropWatt y el AquaCrop, los dos son desarrollados por la FAO, pero el AquaCrop fue un modelo, es un modelo que está siendo actualmente desarrollado, pero específicamente para el crecimiento de los cultivos y para el cálculo de la evapotranspiración, pero bajo condiciones de escasez de agua. Y ahora le voy a hablar sobre el contenido, o sea, sobre cómo se calcula el contenido de agua virtual gris. Como le mencioné, el agua virtual gris se refiere al volumen de agua dulce que se requiere para asimilar la carga de contaminantes provenientes de la producción de un bien o un servicio en base a estándares de calidad de agua existentes. Entonces, el contenido total de agua gris se obtiene dividiendo la carga contaminante dividido la diferencia entre la máxima concentración admisible del contaminante en el curso receptor y la concentración natural del contaminante en el curso receptor. En el caso de la concentración natural del contaminante en el curso receptor, sea natural no exista, obviamente este valor termina siendo 0.
y generalmente se usa la concentración natural y no la concentración actual del contaminante en el curso receptor, porque el contenido de agua virtual gris es un indicador de la capacidad de asimilación total del agua y no la capacidad de asimilación remanente o restante. Entonces, algunos datos necesarios para para el cálculo de contenido de agua virtual gris serían, obviamente, primero saber qué contaminantes tienen otro sistema de producción. Contaminantes pueden ser realmente metales pesados o algún tipo de químico, pero también se consideran contaminantes a los nutrientes dentro de los procesos de producción agrícola. Después tenemos que saber cuánto de ese contaminante nosotros estamos pensando meter a un curso hídrico. Después tenemos que conocer los límites máximos de concentración del contaminante en el curso receptor y la concentración natural del contaminante en el curso de agua receptor. Estos límites de concentración máximo y natural debería estar fijado por la institución encargada de la calidad de los recursos hídricos, que en este caso sería el Departamento de Recursos Hídricos del MADES, calculo. Entonces ahora les quiero hablar de un concepto que está súper relacionado a lo que es el agua virtual, que es la huella hídrica. La huella hídrica es un concepto que fue introducido por Hoekstra en el 2003 y que fue más desarrollado y elaborado por Hoekstra y Chapagain en 2008. Entonces, básicamente lo que es mide el consumo total de agua dado por el ser humano y cómo este se relaciona con la apropiación de los recursos hídricos globales. Entonces, acá el keyword sería consumo total de agua y ser humano. Entonces, el consumo total de agua incluye dos tipos de aguas, por así decirlo, que sería el consumo directo de agua, que sí ya incluye el agua de la ducha, el agua del riego de nuestras plantas, el agua de cepillado de los dientes, y el consumo indirecto del agua, que sería toda esa agua que consumimos a través de los productos. Y es toda esa agua que consumimos dado por una entidad, que en este caso es el ser humano. Pero el ser humano puede estar, podemos analizar desde el punto de vista de un único ser humano o de agrupaciones de ser humano en diferentes ciudades o una comunidad o una región más grande o incluso del mundo. Muchos autores usan de manera intercambiable el término de contenido de agua virtual o huella hídrica, pero otros dicen que esto está mal y que cuando se habla de huella hídrica se está haciendo relación al consumo de agua de una persona, que es realmente lo que se estableció al comienzo. Y este concepto de huella hídrica es un poco de la primicia de que no podemos gestionar el agua a nivel país o a nivel de una región si no sabemos realmente cuánta agua se consume. Y el agua que se consume en una región no es únicamente el agua que se extrae de los recursos naturales propios de esa región. Entonces, si no incorporamos toda esa agua que viene de otros lados, ponerle viene de otros países, no tenemos una visión completa de la situación, de cuánto realmente una región consume. Entonces ahora le voy a explicar cómo se calcula la huella hídrica de un país, pero estas metodologías se aplican también a otras regiones o a ciudades, a localidades, etc. Entonces la huella hídrica de un país se define como el volumen de agua necesario para la producción de bienes y servicios que son consumidos por los habitantes de un país. Y básicamente tiene dos componentes. La huella hídrica interna, que hace referencia al volumen de agua utilizado por las fuentes de agua domésticas, y la huella hídrica externa, que es el volumen de agua que se produce, que se utiliza en un país, pero que viene de otros lugares, por ejemplo, de otros países en este caso. Y para cuantificar esta huella hídrica externa, nosotros necesitamos cuantificar lo que se conoce como flujos de agua virtual. Entonces, para la cuantificación de la huella hídrica externa, necesitamos analizar todos los flujos de agua virtual que ingresan al país. Entonces, para calcular la huella hídrica de un país se hace básicamente un balance. Todo lo que entra más todo lo que se produce internamente menos todo lo que sale. Entonces, es la huella hídrica de una nación, es la huella hídrica interna, que sería todo el agua que se consume de fuentes locales, menos los flujos de agua virtual de exportaciones, menos todo lo que nosotros producimos pero exportamos a otros países. Y más lo que sería la huella hídrica externa, que son todas las importaciones de flujo de agua virtual de otras regiones, menos la reexportación. O sea, si importamos algo que al final reexportamos, tenemos que volver a descontar. Entonces, ¿cómo se computan o cómo se calculan estos flujos de agua virtual?
Básicamente necesitamos flujos de commodities, o sea, la cantidad de producto que se está exportando o importando de diferentes regiones. Y estos commodities necesitamos multiplicar por el coeficiente de contenido de agua virtual. Y hay que acordarse en este caso de que este coeficiente de contenido de agua virtual depende del producto y también de la región en la cual se está produciendo ese producto. Entonces algunos se preguntan por qué es importante la huella hídrica. Entonces yo decidí como clasificar en 3 grandes grupos que yo considero como los más interesantes. Entonces es importante para, por ejemplo, evaluar la sustentabilidad ambiental de nuestros procesos productivos o de nuestro consumo. O es importante para analizar el uso equitativo del agua en todas las regiones del mundo. Y también puede servir para analizar la eficiencia del uso del agua. Entonces, ¿qué tipo de análisis de forma concreta nosotros podemos realizar usando los conceptos de huella hídrica o contenido de agua virtual o flujos de agua virtual? Entonces, por ejemplo, podemos hacer una comparación de la huella hídrica azul con la disponibilidad de agua en una cuenca hidrográfica. Podemos evaluar el uso incremental del agua a la agricultura a expensas de otras zonas naturales como los humedales. Podemos comparar la huella hídrica gris a la capacidad de asimilación natural de los recursos hídricos. Podemos hacer un análisis de la huella hídrica corporativa. Ahora muchas empresas grandes, incluso pequeñas como Amazon o Coca-Cola, destinan muchos recursos a analizar la sustentabilidad de todo su proceso productivo. Y esto hacen por varias razones, pero una de las razones que yo creo son principales es para mejorar su imagen corporativa. Y a nivel nacional, por ejemplo, se impulsa mucho lo que es la certificación ISO 9001, que es la certificación medioambiental. Y dentro de este proceso de certificación, por ejemplo, se exigen objetivos ambientales y dentro de ellos otra vez se exige la reducción o un uso eficiente de agua. También, por ejemplo, se pueden hacer análisis de huella hídrica de los consumidores entre diferentes países y comparar con la tasa de desnutrición. Se puede hacer una comparación de la huella hídrica de una región con otra para detectar buenas prácticas y promover buenas prácticas de uso de agua. Se pueden hacer análisis económicos de la productividad de agua de los cultivos y análisis económicos de cómo el consumo de agua fluctúa de acuerdo a la implementación de políticas públicas, acuerdos comerciales o shocks tecnológicos. Este último punto también yo considero que es súper interesante porque de repente se implementan ciertas políticas públicas que pueden ser, por ejemplo, subsidio a una industria específica, pero sin analizar cómo esa política va a afectar el consumo de agua en una región específica y cómo otra vez ese consumo de agua va a afectar la calidad de nuestros recursos naturales. Entonces, hoy en día existe una red global de colaboración entre empresas, organizaciones e individuos con el propósito de resolver problemas relacionados al agua que se llama The Water Footprint Network. Básicamente es una plataforma que promueve el uso eficiente de agua para que el agua llegue a todas las comunidades del mundo, pero para que este acceso al agua no comprometa la preservación del medio ambiente. Entonces, es una red comprometida a utilizar evidencias científicas y soluciones prácticas para transformar la manera en la cual usamos y gestionamos nuestros recursos hídricos. Y concretamente lo que hacen es promover educación, investigación, intercambio, comunicación y diseminación de conocimientos relacionados a la huella hídrica. Por ejemplo, desarrollar una aplicación para calcular la huella hídrica personal en la cual introducís datos básicos como país de origen, tu sexo biológico, tu nivel de dieta cotidiana, si sos vegetariana, si comes mucha carne, menos carne, etc. Y te da un estimativo de cuánta agua vos consumís al año. También, por ejemplo, desarrollaron una aplicación en base a un sistema de información geográfica en donde se puede calcular la huella hídrica por medio del país, por cuencas o incluso la huella hídrica del mundo. Y acá pueden ver las opciones que están en gris, son productos que ahora mismo se encuentran desarrollando. Ahora les quiero mostrar algunos ejemplos de estudios de huella hídrica y flujo de agua virtual que a mí me parecen interesantes y que creo que también van a ayudar a concretizar todos estos conceptos que les estuve mencionando. Entonces, en el 2008 se llevó a cabo un estudio de la huella hídrica de todos los países del mundo, considerando el periodo 1997-2001. Y en este estudio se concluyó que la huella hídrica de la agricultura es aproximadamente un 90% de la huella hídrica global. Es decir, que el 90% del agua que se consume en el mundo
está destinado a la producción agrícola. Y la producción agrícola en este estudio se consideró como la producción de cereales, frutas, verduras, el agua que se consume para la pastura y también el agua para el crecimiento de animales. Dentro de este mismo estudio podemos ver la contribución de los diferentes cultivos a la huella hídrica global de cultivos. Y acá podemos ver que el arroz y el trigo son los cereales que más consumen agua a nivel mundial, y la producción de trigo y de arroz es prácticamente la misma. O sea que básicamente lo que nos está diciendo es que el arroz consume el doble de agua que del trigo para su producción. Y a mí esto me lleva a pensar un poco en cómo yo, consumiendo ciertos productos, estoy afectando mi huella hídrica o cambiando mi huella hídrica. Entonces me hace pensar realmente en poder de decisión sobre mi consumo de agua. Esta es una tabla que establece productos en metros cúbicos por tonelada. Y lo que yo le quiero mostrar acá son 3 puntos claves, por así decirlo. Uno, les quiero mostrar que el contenido de agua virtual varía entre productos. Por ejemplo, acá tienen el trigo, que para producirse en Estados Unidos se necesitan alrededor de 480 metros cúbicos de agua. Y, por ejemplo, para producir, en carne vacuna se necesitan alrededor de 13.000 metros cúbicos de agua. O sea que entre productos es muy diferente la cantidad de agua que se necesita. Otro punto que quería destacar es que el contenido de agua virtual varía entre países. Por ejemplo, en Estados Unidos para producir una tonelada de trigo se necesitan 850 metros cúbicos de agua, y en Brasil para producir una tonelada de trigo se necesitan 1.616 metros cúbicos de agua. Y lo último que quería mostrar es que a nivel global, estos son valores promedio, o sea, son por países, y acá se puede ver el global average, el valor promedio global, que en general los productos de origen animal consumen más agua que los productos de origen vegetal. Por ejemplo, acá en Brasil podemos ver que para producir en una tonelada de trigo, como ya les dije, se consume 1.600 metros cúbicos de agua, y para producir una tonelada de carne vacuna se necesitan 16.900 metros cúbicos de agua. En este mapa se puede ver la huella hídrica per cápita promedio por país de cada país, en medido en metros cúbicos por habitante al año. Los países que están en verde son los países que consumen menos que el promedio global, y los países que están en rojo son los países que consumen más que el promedio global, siendo el promedio global 1.240 metros cúbicos por habitante al año. Entonces tenemos los países súper industrializados y los más ricos, como Estados Unidos, Canadá, los países de Europa, Australia, que consumen más que el promedio, y tenemos otros países, por algunos de África, India o China, que consumen menos agua que el promedio. Entonces acá dice que Paraguay nosotros consumimos alrededor de 1.200 metros cúbicos de agua por habitante al año. Entonces esos serían alrededor, poner, de 1.200.000 litros de agua por habitante al año. ¿Y qué sería 1.200.000? Es 600.000 botellas de 2 litros de agua al año que cada persona consume. Y esto yo no lo digo como para sensacionalizar nada, sino que más bien digo que de repente no somos conscientes de cuánta agua realmente nosotros usamos para consumir. Y yo creo que deberíamos tomar conciencia y valorar el agua como un recurso económico y también como un recurso social, así, como un recurso social y ambiental. Entonces, asumiendo que en Paraguay somos 7 millones de personas, en Paraguay se consume al año 8.400 millones de metros cúbicos de agua, que es realmente mucha agua. En base a este estudio, los factores determinantes de la huella hídrica son 4, que serían el volumen de consumo, que está medido en base al ingreso nacional bruto. Básicamente dice que los países más ricos
Estamos de vuelta, mil disculpas por los problemas técnicos que tuvimos, pero ojalá ahora estamos en perfectas condiciones para retomar la charla de la ingeniera Fiorella. Por favor, Fiorella. Vale. ¿Ven pantalla? Sí. Bueno, nos quedamos entonces entre los factores determinantes del consumo de la huella, o sea, de la huella hídrica en general, que son 4, tipo recapitulando, que serían el volumen del consumo, los hábitos de consumo, el clima, las condiciones climáticas, meteorológicas y las prácticas de agricultura. Acá podemos ver una contribución de los países a la huella hídrica total. Entonces se puede ver que considerando estos 5 países que son India, China, Estados Unidos, Rusia e Indonesia, consumen el 42% del agua mundial. Y si sumamos, por ejemplo, Nigeria, Brasil y México, hace que el 50% del agua mundial sea consumida por 8 países en todo el mundo, siendo que en el mundo hay 194 países. Pero obviamente estos países como China, India y Estados Unidos hay muchísima población. Entonces como que tiene sentido, por así decirlo. En Estados Unidos sería el que más consume agua per cápita, más que China e India, pero como China e India tienen mucha población, esto se ve reflejado en este gráfico de torta. Acá podemos ver una contribución de las diferentes categorías a la huella hídrica global, y se puede ver que un 84% de toda el agua que se consume provienen de fuentes domésticas, y un 16% provienen de fuentes externas, que serían fuentes de otros países. Y acá también se puede ver que la mayoría de lo que se consume proviene de productos agrícolas. Este es un estudio ya un poco más nuevo, donde muestra es un mapa de la huella hídrica de alta resolución, son grillas a 5 por 5 pies, y se hizo analizando el periodo 1996-2005. Y es la huella hídrica considerando la producción. O sea, en este mapa vemos cuánta agua consume cada país para producir cosas. Y se incluye lo que sería industria, agricultura y agua de consumo doméstico. Obviamente esta agua de consumo doméstico, si consideras la huella hídrica de la producción o la huella hídrica desde el punto de vista del consumo, es básicamente la misma, porque usualmente los países, para proveer el servicio de agua doméstica, de consumo de agua, vienen de fuentes locales, a no ser algunas pocas cuencas transfronterizas. Entonces, en este mapa se puede ver que en la zona del medio, acá de Estados Unidos, se consume mucha agua, probablemente está relacionado a la agricultura, todo lo que sería el Midwest, que se produce mucho, por ejemplo, corn, que sería choclo. En Paraguay, si ven acá, pueden hacer un poco de zoom, y que se consume mucha agua en la región oriental, que está principalmente relacionada a la producción de productos agrícolas. Después podemos ver acá India, que es una mezcla de la producción agrícola y también de la cantidad de gente que vive ahí, y China mayormente por la producción agrícola y un poco industrial, y todo lo que sería Europa, que principalmente está dada por la producción, por el consumo de agua doméstica. Enfocándonos a lo que sería Paraguay, este es un mapa de la huella hídrica azul, desde el punto de vista de la producción también, y se puede ver que en general en la región oriental se consume más agua azul que en la región occidental o Chaco. Acá se puede ver algunos píxeles un poco más oscuritos, que sería un mayor consumo de agua en la zona de Filadelfia, en Boquerón. Y obviamente acá toda la zona de Asunción, Gran Asunción, algunas zonas de la región oriental, en donde hay más población y también está relacionada a un consumo de agua de fuentes superficiales. Si analizamos la contribución de esta huella hídrica azul a nivel nacional, según este estudio se puede ver que un 47% del agua de fuentes superficiales subterráneas que se consume a nivel local, a nivel Paraguay más que local, se es utilizada para la producción de caña de azúcar. El 44% se utiliza para la producción de arroz, un 7% se utiliza para usos domésticos, y el resto sería una categoría de todas las producciones, resta considerando industriales.
Acá podemos ver un mapa de la huella hídrica verde, en donde se puede ver otra vez claramente que en la región occidental la huella hídrica verde es mucho menor que en la región occidental. Y lo que a mí me llamó la atención de este mapa es que se puede ver claramente que la huella hídrica como que va aumentando a medida que nos vamos a la región occidental, llegando al sur. Y yo dije, este es el patrón de precipitación a nivel nacional. Entonces me puse a buscar el gráfico de la DINAC de la precipitación normal anual y es básicamente lo mismo, pero que tiene sentido porque la huella hídrica verde está súper relacionada a lo que es la precipitación. Analizando lo que es en la contribución de esta huella hídrica verde a nivel nacional, se puede ver que el 41% aproximadamente está relacionado a lo que son los fodder crops, que son cultivos para el consumo de ganado, que pueden ser, por ejemplo, sorgo. Un 27% está relacionado a lo que es la producción de soja, un 7% de producción de mandioca, otro 7% para la producción de maíz y un 6% aproximadamente para la producción de algodón. Acá podemos ver un mapa de la huella hídrica gris. Y se puede ver que a nivel nacional es bastante parejo, pero siempre la región oriental tenemos una huella hídrica mayor. Y la contribución a la huella hídrica gris a nivel nacional sería un doméstico, un 13%, que sería el sistema de alcantarillado, cloaca, por así decirlo en otra palabra. Un 24% que serían otra vez estos fodder crops, que son cultivos para ganado o cultivos para animales en general. Después tenemos un 8% de soja, un 5% para la producción de caña de azúcar, un 11% para la producción de maíz, un 10% para la producción de trigo. En este estudio también se llevó a cabo un balance de agua virtual por país, analizando únicamente los flujos de agua virtual. O sea, el balance de agua virtual sería todo lo que exportamos menos todo lo que importamos. Y acá en este mapa se puede ver que los países que están en verde son países exportadores de agua, es decir, que exportan más de lo que importan. Y los países que están en rojo son países importadores de agua, es decir, que importan más de lo que exportan. Se puede ver acá que Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, nosotros, Australia, India, son países exportadores de agua, a diferencia de algunos otros países como México y algunos países de África. Entonces, como les dije, se ve que Paraguay es verde, entonces es un país exportador de agua, así que vendemos nuestra agua al mundo. Entonces, lo que yo pienso acá es que habría que analizar la sustentabilidad de esta venta a largo plazo, teniendo en cuenta los impactos a nuestros recursos naturales locales. Las flechas en verde son los flujos de agua virtual. En este mapa precisamente solamente se muestran los flujos de agua virtual que son súper grandes, que son mayores a 15 gigametros cúbicos de agua al año, porque si se incluyen obviamente todos los flujos, el mapa termina siendo como súper caótico. Entonces los flujos de agua virtual se modelan y para la modelación usualmente se utilizan lo que se conoce como modelos gravitacionales del comercio o gravity models. ¿Y para qué queremos modelar? Se modela para identificar los factores que determinan el comercio de agua virtual entre regiones y para conocer cómo los flujos de agua virtual evolucionan a través del tiempo bajo diferentes escenarios socioeconómicos y climáticos, es decir, para proyectar qué va a pasar en el futuro. Entonces, este estudio, por ejemplo, lo que hizo fue a comparar las proyecciones de flujo de agua virtual internacionales al 2050 con las predicciones de disponibilidad del agua 2050. Entonces, en este paper le voy a explicar así rápido qué hizo. Entonces, para analizar los flujos de agua virtual se utiliza mucho lo que se conoce como ciencias de redes, que está basada en teoría de grafos. Entonces, ellos aplicaron un modelo de ciencias de redes para determinar la topografía de la red. ¿Qué topografía de la red? Es los links que existen entre dos países en este caso. O sea, si existe o no un link. Después utilizaron un gravity model para determinar el volumen de esos links. O sea, cuánto de producto, cuánto de agua hay, o sea, se está exportando e importando entre una región y otra. Entonces, una vez que pudieron modelar eso bajo un año, utilizaron otras variables como por ejemplo el PIB, población, precipitación, etcétera, para proyectar estos flujos al 2050. Y en el 2050 calcularon la exportación neta, que sería las exportaciones menos las importaciones. Después utilizaron datos de disponibilidad de agua en el 2050, basadas específicamente en un escenario B2 del CES. Y por último, clasificaron cada país usando un indicador de estrés de agua, que es el que se pueden ver acá a la derecha.
Este indicador de estrés de agua, Water Stress Indicator, es básicamente la división entre las exportaciones netas y la disponibilidad de agua al 2050. Entonces, los países que tienen un Water Stress Indicator mayor a 1 son países que en el 2050 van a exportar más agua de la que tendrían en ese entonces. O sea que esto es imposible. Pues claramente van a tener que hacer algo, reestructurar su economía para poder hacer frente a todo lo que ellos tenían pensado exportar. Estos países, por ejemplo, incluyen Francia, Dinamarca y Holanda. Los países que tienen un Water Stress Indicator entre 0.6 y 1 indican que los recursos hídricos van a ser severamente explotados, que se incluyen, por ejemplo, países como Ucrania, Tayikistán y Kazajstán. Los países que tienen un indicador entre 0.6 y 0.3 dice que los recursos hídricos van a ser moderadamente explotados. Y los países que tienen menor a 0.3 dice que los recursos hídricos no van a verse significativamente sometidos a estrés. Y acá se puede ver que Paraguay tiene un indicador menor a 0.3, o sea que estamos bien, por así decirlo. Pero obviamente este estudio tiene una limitación. Estamos viendo problemas de agua analizando un país, siendo que los problemas de agua son problemas locales. O sea, el problema de agua es una cuenca hidrográfica. Entonces, ¿qué es lo que se está analizando ahora mismo dentro de lo que sería huella hídrica y flujos de agua virtual? Justamente eso. Nos estamos yendo de lo que es agregado a lo desagregado. ¿Qué implica esto? En vez de analizar la red internacional, estamos analizando las redes a nivel local, o cómo se mueve el agua a nivel de ciudades o a nivel de comunidades más pequeñas. Y segundo, en vez de analizar productos agregados, que serían productos en todo, productos agriculturales y productos industriales, se empiezan a analizar productos individuales, es decir, por ejemplo, ¿cuál es el flujo de agua vital específicamente de maíz, o de trigo, o de computadoras, o de mouse, lo que sea? Y yo, específicamente en mi máster, estuve trabajando en esto. Yo lo que hice fue proyectar en flujo de agua virtual de 23 commodities entre diferentes ciudades de Estados Unidos. Y utilicé la metodología que es la que más utilizada, que es la de Gravity Models, y comparé con otras metodologías que se conocen como Machine Learning, algoritmos de entrenamiento o algo así. No sé muy bien la traducción al español. Pero no quería explicar mucho sobre eso porque me parecía que explicar los algoritmos, etcétera, etcétera, no iba a ser tan interesante para todo el público, pero si alguien tiene alguna pregunta sobre eso o sobre la presentación, me escribe a mi mail o a mi Twitter. Muchas gracias, no sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por tu presentación, y una vez más, perdón a aquellos que nos siguen por Facebook por el problema técnico que tuvimos ahí por la mitad del camino. En este momento yo voy a pasar la palabra a la profesora Verónica para que ella comande la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, profesor Marcelo. Nosotros queremos empezar con una ronda de preguntas preparada por los estudiantes de la universidad y a continuación vamos a seguir con las preguntas del público que está participando muy activamente esta vez desde el Facebook de la universidad. Así que le paso la palabra a Matías y que empiece las preguntas, la ronda de preguntas de los estudiantes. Gracias, profe. Primeramente, gracias, ingeniera, por su charla y un saludo a todos los que nos están viendo por Facebook. Mi pregunta va más hacia el ámbito de los negocios. Hablamos de la importancia de la huella hídrica de cada uno de nosotros y también como países, pero a mí como empresario o a mi negocio, ¿por qué sería tan importante o qué le hace tan importante a nuestra huella hídrica? Muchas gracias. Sí, claro. Interesante la pregunta. Yo creo que desde el punto de vista económico de una empresa, de repente, si no se consume mucha agua y el agua es muy barata, de repente no le importa tanto a la empresa. Pero lo que sí le puede importar es la imagen que esta empresa esté dando al consumidor. Ahora, hoy en día, yo creo que el consumidor es mucho más informado y mucho más consciente y generalmente intenta comprar productos que sean o amigables con el medio ambiente o que tengan algún tipo de certificaciones, y yo creo que eso le puede favorecer. E incluso a nivel local, en el caso de que se quieran exportar productos al exterior, normalmente los otros países te exigen que tengas ciertas certificaciones. Y estas certificaciones te exigen a vos como empresa a, por ejemplo, cuidar el agua.
Seguimos con la pregunta de los estudiantes. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué pueden hacer los consumidores para reducir su huella de agua? Yo creo que realmente los consumidores podemos hacer como que varias cosas. Podemos pensar lo que siempre se piensa normalmente es reducir el consumo directo de agua. ¿Qué sería eso? Cerrar la canilla cuando te cepillas los dientes, o ducharte por menos tiempo, o regar las plantas de manera eficiente. Pero también los consumidores podemos reducir nuestro consumo de agua indirecto. ¿Y cómo? Por ejemplo, puede ser en cambio de nuestros hábitos de consumo. Comer un poco menos carne o intentar comer ciertos productos agrícolas que tengan menor huella hídrica que otros. O en el caso de querer consumir productos que tengan mucha huella hídrica, intentar por lo menos verificar que ese producto no se haya producido perjudicando al medio ambiente. Qué sé yo, si compramos una campera de cuero, sabemos que esa campera de cuero justo se elaboró en una curtiembre que está contaminando un lago, intentar no comprar de ese lugar. Otro punto sería en que yo creo que es muy importante y que de repente no se pone mucha atención, es en no desperdiciar los alimentos. A nivel mundial se desperdicia muchísimo alimento. Y cuando estamos desperdiciando alimentos, no solamente estamos desperdiciando el alimento justamente, estamos desperdiciando agua, estamos desperdiciando energía, estamos desperdiciando el trabajo de muchísima gente que puso su esfuerzo para producir ese alimento. Entonces yo creo que este es un punto que hay que tocar y que son acciones súper fáciles, que en vez de agarrar una banana que se está a punto, que está medio negrita, en vez de tirar, agarrar y hacer un banana bread, hacer algo con esa banana o hacer algo con esos productos que creemos que ahora mismo no vamos a utilizar. Otra cuestión podría ser, por ejemplo, utilizar lo más que se puede la ropa. A veces la gente no quiere hacer esto, o puede ser también comprar de segunda mano, o utilizar fibras que consuman menos agua. El algodón consume mucha agua y se puede optar, por ejemplo, por otras fibras sintéticas que consumen menos agua, pero ahí otra vez tenés que como ver de manera global el problema, porque de repente una fibra sintética puede tardar más tiempo en degradarse. O sea que tenés que hacer como un trade-off del consumo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Mi pregunta sería con respecto a las empresas. ¿Qué podrían hacer las empresas para reducir su huella de agua? Gracias. Sí. Yo creo que si es una empresa como corporativa, en cosas básicas que uno hace en la casa, en no derrochar agua, o podría, por ejemplo, instalarse inodoros de doble descarga o ciertos aparatitos para que se corte el agua en el caso de que ya no necesites usar tanto el agua para lavarte las manos. O en el caso de que sea una industria que sí utilice mucho agua, es intentar ser eficiente en todo tu proceso industrial. O sea, no considerar que como el agua es gratis en el caso de que estás perforando un acuífero, o cuando estás comprando el agua, que es muy barata, no, como que valorar un poco más el recurso y tener en cuenta que esa industria no es la única que está usando el agua también. Y que un curso hídrico, mucha gente usa el agua y si todos derrochamos ese curso hídrico se va a secar. Entonces es básicamente hacer un uso más eficiente del agua. Muy buenas noches, gracias primeramente por la invitación, estuvo muy interesante. A mí me gustaría saber particularmente tu opinión, me gustaría saber qué consideras, o sea, por qué consideras tan importante que los gobiernos hagan cuenta de la huella de agua a nivel nacional. Yo creo que es importante que se haga un conteo de la huella hídrica a nivel nacional y también a nivel local, porque realmente la única forma de gestionar nuestros recursos hídricos es sabiendo cuánto se consume. O sea, si no sabemos, no podemos gestionar absolutamente nada. Simplemente eso. Buenas noches a todos los presentes. Antes que nada quisiera agradecer a la ingeniera Fiorella por la presentación. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo es sostenible mi huella acá? Yo creo que la huella hídrica
Podrías compararte con algún promedio global o algo así, pero yo no considero que eso sea algo como bueno de hacer. Yo considero que tu huella hídrica es sostenible cuando vos sos eficiente en el uso del agua, cuando vos no estás derrochando agua, cuando vos sos consciente de todo tu consumo e intentás como poner tu esfuerzo en usar el agua de manera correcta, por así decirlo. Yo creo que así es eficiente. Así como les dije, también habría que considerar no solamente el consumo en sí, pero también se puede considerar qué impacto tiene lo que yo compro en la calidad de los recursos hídricos. Intentar, qué sé yo, comprar productos que sean menos contaminantes como jabones o productos químicos para lavarnos el pelo o lo que sea. Entonces yo, básicamente eso, yo considero que es sostenible cuando estamos haciendo lo más que podemos para cuidar el agua. Bueno, ahora empezamos la segunda ronda en donde también vamos a dar las preguntas que dan en Facebook. Primero le queremos agradecer a Norman Breuer, que estuvo muy activo hoy. Y su primera pregunta es, ¿el Aqua Corp es un modelo más útil en una zona de escasez natural como el Chaco Central o alguna de las regiones en situación de sequía? Sí. Usualmente este modelo se implementa en zonas de escasez de agua y por lo tanto yo creo que va a servir para el Chaco y va a servir más para el Chaco que por ejemplo para implementar en la región oriental que tenemos muchísima agua. Bueno, de vuelta quisiera agradecer al señor Norman Brewer y la pregunta es, ¿podrías diferenciar estos datos de consumo de agua a nivel mundial con lo que usamos en Paraguay? Porque sospecho que nuestra huella hídrica es mucho más baja que en zonas áridas, como California, Marruecos, etc. Yo creo que esa pregunta hizo medio al comienzo, porque al final de la presentación ya estaba mostrando los mapas de Paraguay y cuánto consumimos. Creo que el dato que mostré fue alrededor de 1.200 metros cúbicos por habitantes al año, en base a un estudio de alrededor de 2008. Pero en base a estudios un poco más nuevos, la huella hídrica por habitante en Paraguay ya es alrededor de 1.400 metros cúbicos por habitante al año. Que sí es menor que en Estados Unidos, en el caso comparando con California, que es un estado de Estados Unidos. Bueno, hola, una vez más gracias al señor Norman Brewer, que comenta los datos de agua son muy de primer mundo en materia de ganado. Tendríamos que conseguir fondos para ver nuestros datos, o sea, los datos paraguayos, los de Paraguay. ¿Sería posible hacer el cálculo local y se esperaría que fuera muy distinto? Gracias. Sí, o sea, me encantaría. Si podemos conseguir fondos para hacer algún trabajo o algún análisis de huella hídrica a nivel local, enfocándonos a ganado o a cualquier otro producto agrícola, yo creo que sería lo mejor, porque al final todos estos estudios son datos globales y lastimosamente nunca se valida para Paraguay. Siempre se valida o para Estados Unidos o para algún país de Europa o Australia. Entonces, medio que nosotros ahí estamos de refilón. Y sí, me parece súper interesante y que específicamente lo que respecta a ganado creo que sería diferente, porque por ejemplo en Estados Unidos los sistemas de producción de carne son industriales, tenés tipo los feedlots, todas las vaquitas juntas ahí amontonadas consumiendo y comiendo, y, y acá en Paraguay generalmente la forma de producir carne es pastura, eso está relacionado a un menor consumo de agua. Y también hay que tener en cuenta qué comen ganado. En Estados Unidos normalmente o en otros lugares se le da otros productos agrícolas que fueron producidos específicamente para el ganado. Y acá en Paraguay como que, según lo que yo entiendo, que se hace pastura por muchísimo tiempo y al final, ya para el engorde final, lo que se le da como más nutriente o como más corn o lo que sea. Entonces, la huella hídrica del ganado sería muy diferente. Continuando un poquito con las preguntas y los comentarios de las personas que están participando, muchas gracias otra vez al señor Norman. Tiene un comentario muy particular, me llamó mucho la atención. Dijo que sería también útil que se separara el consumo de la región oriental que la del Chaco, ya que los chaqueños dicen que en el Chaco hay una cultura que es de cuidar y hacer guardianía del agua, y comparando, ¿verdad?, también con la región oriental donde no existe esa misma cultura de ahorro de agua porque abunda mucho, ¿verdad?
y eso. Que sí. Incluso en esos mapas que estuve mostrando ya grillados, en grilla de 5 por 5 pies, se puede ver que en la región occidental se consume más agua. Esto está ligado, puede ser que esté ligado porque son más eficientes en el agua, pero también obviamente está ligado a que hay menos gente viviendo ahí y que en la región oriental es donde se produce muchísima soja o maíz o lo que sea. Pero sí, sería interesante analizar y poder concluir estas cosas a nivel nacional. La siguiente pregunta es de Norman Broyer, que dice, ¿cómo se puede convertir estos datos generalmente negativos en Paraguay en índices sostenibles que apoyen nuestra exportación de productos de forma sostenible? ¿Podría repetir la pregunta? Sí, cómo no. ¿Cómo se pueden convertir estos datos generalmente negativos en Paraguay en índices sostenibles que apoyen nuestra exportación de productos en forma sostenible? Pregunta Okay. hecha por Norman Broyer. Yo creo que lo que quiere decir un poco es que generalmente pensamos que se consume mucha agua o que hay muchísima huella de carbono, y creo que se enfoca más en la producción de carne, para producir carne, y eso se ve como algo negativo. O sea que yo creo que lo primero que deberíamos hacer es realmente analizar. A ver, la visión que todo el mundo tiene es que la huella hídrica y huella de carbono del ganado es súper alta, porque los estudios que se hacen a nivel global están enfocados, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces, el primer punto sería analizar, ok, ¿cuál es la huella hídrica y cuál es la huella de carbono de la producción de ganado a nivel local? Y en base a eso, yo creo que se podría implementar algún tipo de indicador, incluso las mismas frigoríficos o, no sé, hacer un poco de propaganda de que esa visión que tenemos de que está tan mal consumir agua o consumir carne porque consumen mucha agua está realmente más relacionado a lo que es otros países. Por esto yo no quiero promover que se consuma carne, yo soy vegan, no vegan vegetariana, pero por otras razones, no por el consumo de agua específicamente. Bueno, le queremos agradecer a la señorita Soraya Segovia y ella su pregunta es, ¿qué es la mejor política de seguridad hídrica acá en nuestro país? Muchas gracias. A nivel legal en Paraguay, digamos que hay una ley de recursos hídricos, pero esta ley no está reglamentada y una ley sin reglamento básicamente no sirve. Entonces, el primer paso y un paso muy básico que yo creo es reglamentar esta ley para que realmente podamos implementar esta ley. Y cuando ya está reglamentada la ley, creo que las autoridades competentes deberían garantizar que se cumpla la ley. O sea, porque tampoco una ley con su reglamento y nadie monitorea nada no sirve de mucho. Y obviamente propondría un monitoreo continuo, porque tampoco un monitoreo cuando ya está todo destruido, cuando ya está ahí todo prendido fuego, no sirve de nada. Tendría que ser un monitoreo continuo para detectar el problema cuando apenas empezó, entonces ya solucionas ahí, no cuando ya no se pueda más ni recuperar el sistema. Bueno, la siguiente pregunta es para Andrés Huema. Dice, ¿la huella hídrica que mencionaste de Paraguay es de consumo en Paraguay o de producción en Paraguay? Es huella hídrica de consumo. Las huellas hídricas, la huella de producción está más bien relacionada, que puedes mirar por ciertos cultivos y cosas así, pero no hay un valor. Se puede analizar también el valor de producción, pero en estos papers no te dan por lo menos los valores para Paraguay. Calculo que de alguna forma se pueden pedir los datos grillados y se puede calcular cuánta agua se produce a nivel Paraguay y promediar por el nivel de población y vamos a ver cuánta huella hídrica sería de producción por persona, pero eso como que no sería un indicador, pero al final no indica mucho, porque lo que queremos en realidad es saber cuánto consumimos, entonces es la huella hídrica de consumo. Y a nivel nacional lo que nos importaría es cuánta agua producimos para producir un producto y hacer un conteo global. O sea, me parecería más interesante
obtener esos valores, no per cápita al menos. Bueno, muchísimas gracias, Fiorella, por tu presentación y también muchísimas gracias a los estudiantes de la UPA y a aquellos que participaron a través de nuestra transmisión en Facebook. Pero Fiorella, antes de cerrar, me gustaría devolverte la palabra para que puedas hacer tus comentarios finales. Bueno, nada, lo único que yo les quiero como instar a todos es a que sean conscientes de que consumimos muchísima agua y de que intenten valorar un poco más el agua y no solamente el agua que ves, sino también el agua que consumí a través de todos los productos. Y realmente a mí me importa el agua, pero también me importa el ambiente en general, entonces también pienso en cuánto consumimos y todo lo que hay detrás de ese consumo, de esa producción. Entonces, pensar no solamente en la huella hídrica, también pensar en la huella de carbono o una huella ecológica o todos los tipos de huellas que se quieran imaginar. Creo que un consumo responsable es lo que está bien. Buenísimo. Una otra cosita antes de cerrar, me gustaría hacer el anuncio de la próxima charla que va a ocurrir el 7 de octubre a las 6 de la tarde, como siempre, y vamos a tener la charla El costo real de Itaipú al Estado paraguayo por el profesor Juan Pablo Nogués, que es el decano de Ingeniería de la UPA. Una vez más, muchísimas gracias a todos y nos quedamos por acá esta noche. Chao, buenas noches. Gracias.